Ahí ponemos, estamos grabando, espero que correctamente la clase del día de hoy. Como les decía, la clase va a estar disponible en el aula virtual, mismo en el espacio de la clase de hoy. Yo les voy a dejar igualmente el link eh, para, bueno, que comuniquen, ¿no? Para el resto de los compañeros o eventualmente si alguien que necesita volver a visualizar la clase, ¿sí? Voy a pasar un momentito, ya que estamos al aula virtual. Bien, en el espacio de la clase el día de hoy, clase número 4-5 de abril, nosotros por el momento tenemos tres elementos, ¿sí? Que ya los tienen visibles ustedes, entiendo que ya los tienen ahí disponibles. Por un lado, bueno, el link al Zoom que estamos compartiendo. Por otra parte tenemos el guión de clase número 4, guión clase 04, que dice turismo urbano, que es el PowerPoint que vamos a pasar a exponer y a presentar el día de hoy. Bien. Y luego tenemos una guía de lectura, ¿sí? Que dice guía de lectura número 1. ¿Sí? Esa guía de lectura les pido que la abran. Bien, es un archivo de Word con una serie de preguntas sobre algunos temas que no vamos a ver en clase, o sea, no hemos visto ni la semana pasada, ni vamos a conversar la clase del día de hoy, ni tampoco vamos a ver la clase próxima. Pero no es una guía que exige, hay una consigna igualmente está aclarado, no es una guía que exige entrega o calificación. ¿Bien? Simplemente una guía de orientación con una serie de preguntas, ¿bien? Respecto de algunos temas que se van a evaluar en el primer parcial, pero que no vamos a ver en clase. Entonces, por eso les pido que las tengan a mano esas preguntas, ¿sí? Eh, a ver, pueden, si les interesa, no sé, una estrategia puede ser, bueno, responder esas preguntas, ¿sí? Por escrito, en una compu, se arman un archivo y les queda eso como apunte de estudio. Habrá quienes se sientan más cómodos tomando el capítulo del libro que allí se pide y subrayándolo, ¿sí? O haciendo directamente, más que contestar cada pregunta, haciendo una suerte de resumen de ese capítulo. Habrá quien en vez de resumen se maneja mejor con una síntesis, habrá quien se maneja mejor con un cuadro, no sé, cada uno, digo, sabrá con qué herramienta de estudio se maneja mejor o le parece más cómoda. Bien, sí lo que pretendo, digamos, y quiero que tengan en cuenta es las preguntas que están en la guía de lectura se van a evaluar en el parcial. Bien, o sea, ténganlas en cuenta, sobre todo para eso, porque ese tipo de preguntas, bien, refieren a temas que no vamos a ver en clase, pero que sí van a ingresar en la evaluación parcial. Bien. Esas preguntas, ustedes recordarán que la semana pasada yo les presenté cuál era el texto que estamos trabajando en estas clases. Bien, y el texto es el libro titulado Geografía Mundial del Turismo, bien, donde había un capítulo por cada tipo de espacio turístico. Había un capítulo para turismo litoral, eso se vio la semana pasada. Había un capítulo para turismo urbano, es la clase que vamos a ver el día de hoy, ahora en 10 minutitos. Y hay un capítulo para turismo rural y otro para turismo en espacios naturales. Turismo rural y turismo en espacios naturales son temas que aparecen en la guía de lectura. Bien. Y son dos capítulos que están en este libro titulado Geografía Mundial del Turismo, que ya lo tiene en aula virtual. Ahí alguien me había comentado que parece que en la fotocopiadora, no sé si formatearon la máquina y perdieron todos los archivos, una cosa así, no me acuerdo si fue Ulises o alguien me había comentado esto. Eh, yo esta semana recién ahondaba a C. Piñeiro, voy el sábado a la mañana. Bien. Eh, Creo que está abierta la fotocopiadora. Si está abierta sábado a la mañana, voy a volver a chequear esto, ¿sí? A que tengan los archivos. Y si no, eventualmente recién vuelvo a ir el martes de la semana próxima, bueno, para la clase de ustedes. Sí, el martes a las 5:00 de la tarde y eventualmente, si no, ese día eh, corroboro en fotocopiadora que tengan los materiales correspondientes. Bien. Eh, Perfecto. Eso. Bien, ¿qué más? Recordar que la clase de la semana próxima, esperen que quiero abrir el cronograma, lo tengo por acá. ¿Sí? Recordarles que la clase de la semana próxima, si es 12 de abril, vamos a tener, digo, por cualquier consulta y duda, tenemos clase presencial, ¿sí? Nuevamente en sede Piñeiro. Bien.
Perfecto. Hasta el momento, ¿alguna consulta o duda, digo, respecto de esto de organización de material? Ahí Ulises me dice, formatearon la PC que está del lado derecho. Claro, que justo en donde yo, claro, entró, sí, justo donde yo había dejado los materiales de lectura. Bien, no sé si hay una consulta o pregunta de esto, si no, arrancamos con el guión de clase. Bien. Perfecto, voy a poner a compartir la pantalla, ¿sí? Lo que ustedes van a visualizar va a ser el PowerPoint guión de clase que tienen en el aula virtual, ¿bien? Simplemente que, bueno, va a ir acompañado de mis comentarios, básicamente, y desde ya preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Compartir pantalla, perfecto, el PowerPoint. Bien. Perfecto. Avísenme ustedes si se ve correctamente el PowerPoint. Yo creería que sí, pero aguardo que Sí, ustedes se ve bien, ¿no? sí, 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 Estamos, sí. perfecto, muy bien. Bien, la clase del día de hoy, entonces, la semana pasada habíamos comenzado a trabajar con esto de cómo el turismo se expresa en distintos espacios geográficos. La semana pasada trabajamos con uno de los tipos de espacios geográficos o tipos de espacios turísticos. Trabajamos con el turismo en espacios litorales, bien, que habitualmente es más conocido, popularmente más conocido con el nombre de turismo de sol y playa, bien. Y la clase del día de hoy vamos a trabajar con el turismo urbano, bien. Vamos un poquito a refrescar, ¿sí? A recordar, a mencionar qué características asume la actividad turística en ámbitos de carácter urbano, en ámbitos metropolitanos, ¿bien? ¿Qué características tiene el turismo en las ciudades? Bien. Lo primero que vamos a poder comentar, ¿sí? Respecto del turismo en las ciudades, ¿sí? Son las motivaciones que pueden existir para que un turista visite una ciudad. Bien. Acá estamos hablando, cuando mencionamos al turismo urbano, estamos hablando del turismo que ocurre en ciudades. Bien. En ciudades en donde el atractivo puede ser, ¿sí? O sea, la motivación para moverse a una ciudad puede ser un barrio de una ciudad, ¿bien? Una serie de atractivos que existan en un barrio, un atractivo puntual o una serie de atractivos que existan, en una ciudad determinada, o bien, y es lo que en los últimos años se ha hablado, en los últimos, digamos, 20, 30 años se ha hablado, de cómo la ciudad en sí misma, o sea, ya no un barrio, una zona, un atractivo, ¿sí? Me interesa visitar este museo, la gastronomía típica que la tengo ubicada en tal calle, entonces me interesa estar en esa zona, o hay un parque, ¿sí? Que tiene determinadas características y me llama la atención, ¿bien? O algún evento de carácter cultural o deportivo, ¿bien? Más allá de esos atractivos, reitero, más de carácter puntual, últimamente se está hablando directamente ya del turismo urbano como un producto en sí mismo. ¿Qué significa esto? La ciudad como destino turístico. La ciudad ya como un atractivo, directamente. Bien. Más allá de los aspectos culturales, históricos, eventualmente deportivos, ¿sí? Que puedan existir de entretenimiento, gastronómicos, de diversión, ¿sí? O sea, distintas patas, por así decirlo, o bases sobre las cuales se puede asentar el turismo urbano o el turismo en ciudades. Pero últimamente, reitero una vez más, ya se habla de la ciudad como un atractivo en sí mismo. Bien. Esto lo vamos a ir un poquito eh, desgranando o desagregando, mejor dicho, a lo largo de la clase. Por un lado, ¿qué tipo de motivaciones podemos encontrar? Cada tipo de motivación también encuentra un tipo de producto turístico asociado, ¿sí? Y ahí yo les puse, por ejemplo, a mano izquierda el tipo de motivación, que ahora vamos a ir explicándolo, y en la mano derecha, ¿sí? De ustedes tienen algún ejemplo, ¿sí? Alguna ciudad o algún tipo de evento o atractivo puntual, perdón, que se pueda asociar con ese producto turístico, ¿sí? Entonces, una de las principales motivaciones del turismo en ciudades, ¿sí? Todo el turismo que está vinculado con ferias, congresos y negocios, ¿sí? Que es un turismo en donde el atractivo, ¿sí? Es algún tipo de evento de carácter comercial vinculado al mundo del trabajo que se lleva a cabo en algún momento del año puntual, ¿sí? A ellos les puse dos eventos
muy populares, por lo menos para el mundo del turismo, muy conocidos. Quizás algunos de ustedes puede que todavía no los conozca y está bien. Estamos acá justamente para esto, para que aprender, ¿sí? Por un lado, la Fitur de Madrid. ¿Alguien conoce o le suena o puede arriesgar, ¿sí? ¿Qué es la Fitur de Madrid, España, ¿no? Obviamente, ¿qué es la Fitur? ¿Alguien sabe? No tienen por qué saberlo de ya, pero ahí Sofía levantó. Eh, Cuando quieran intervenir se desmutean directamente, ¿eh? O sea, no hace falta levantar la mano, se desmutean, se meten, preguntan, intervienen cuando necesiten. Ahí, Sofía, levantaste la mano. Hola, profe, ¿me escucha? Bueno, sí, sí, perfecto, acá. Es como la Feria Internacional de Turismo, pero en Madrid, digamos. Yo Exacto. fui hace unos años y es increíble, muy, muy grande. Creo que es más grande que la feria en la rural. ¿Estuviste en la Fitur de Madrid, estuviste, decís? Sí, en 2019, no, 2018. Bien, 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 bien. Sí, efectivamente hay un evento, sí, bueno, hay una serie de eventos, comentamos al resto de los compañeros, que se llevan a cabo en algunas ciudades del mundo, en algunas grandes capitales del mundo, Buenos Aires inclusive, que es la FIT, ¿sí? La Feria Internacional de Turismo, en donde países, regiones, en este caso de la Argentina, países limítrofes, países del resto del mundo, empresas vinculadas al mundo del turismo, gastronomía, hotelería, agencias, turoperadores, empresas de transporte de todas las variedades que se puedan llegar a ocurrir, o sea, todo lo que es el mundo, ¿sí? O por lo menos la actividad turística en el sentido comercial, se expone en esas ferias internacionales de turismo, ¿sí? En la Argentina, acá en Buenos Aires, se suele llevar a cabo en la rural, y casi siempre para el mes de septiembre u octubre, perdón, que es la temporada alta en la ciudad de Buenos Aires de este tipo de eventos, de congresos y convenciones, ¿sí? En Madrid, bien, se lleva a cabo, Sofía, vos corregime, pero si no me equivoco, para el mes de marzo aproximadamente, bien, o tradicionalmente se la lleva a cabo en el mes de marzo, eh, pero la diferencia, por así decirlo, ¿sí? Que tiene la Fitur de Madrid es que es la más grande del mundo. Bien. Hay una que le compite en cuanto, habrá que ver en cuanto a cantidad de asistentes o en cantidad de, de stands, ¿sí? El tamaño de la muestra, que es una feria, ahora no recuerdo exactamente la sigla, pero que se hace en la ciudad de Berlín, en Alemania. Bien. Pero si no es la de Berlín, es la Fitur de Madrid, por lo menos para el mundo, digamos, hispano, ¿sí? De habla hispana, para Latinoamérica. La más importante es la Fitur, ¿sí? Cuando uno habla, bueno, la puerta de entrada al continente europeo, es la Fitur de Madrid. Bien, y es una feria realmente, digamos, muy, muy grande. Yo no sé si recuerdan, el año pasado, tanto el año pasado, perdón, 2021, ¿sí? En el mes de marzo, que sería, ¿sí? La salida, digamos, del invierno en el hemisferio norte, ¿sí? La salida del invierno en el hemisferio norte, que todavía tenían muchas restricciones con esto de la pandemia. Bueno, una de las pocas excepciones que hizo España para el ingreso de visitantes extranjeros, ¿sí? Fue justamente para ingresar y para ir a la Fitur de Madrid. Bien. Digo, en plena pandemia, pleno momento de muchas restricciones para ingresar a Europa, para circular dentro de España, dentro de la ciudad de Madrid, pero una de las primeras excepciones y primeras aperturas que se hicieron fue justamente con motivo de continuar realizando la FITUR, ¿sí? Ahí, perdón, que veo el chat. Ay, no sé cómo, esperen, quiero intentar abrir el chat para verlos. Creo que había comentarios de ustedes. La ITV, ahí está, Pablo pone, la ITV de Berlín, exactamente, exactamente. Esa es la. Habría que ver cuál de las dos es más grande, ¿sí? En cuanto a recepción de personas, o sea, visitas y cuanto a cantidad de stands que allí se presentan. Está silenciado, profe, no se escucha. Ahí está, perdón. Estoy más acostumbrado al Meet, ¿sí? Les pido disculpas y siempre pasa que últimamente me enteré que se requiere una licencia para grabar la clase y todo esto, por eso nos tengo que pasar al Zoom.
Y otra muy conocida también es la Feria del Libro de Frankfurt. Bien, la Feria del Libro de Frankfurt, ahora no recuerdo exactamente en qué mes se lleva a cabo, pero no es solamente una feria del libro. Uno capaz está acostumbrado, por ejemplo, acá en la Feria del Libro en la Rural, o ustedes me dirán, bien, pero capaz se habrán dado cuenta, que es una feria del libro más que nada donde exponen editoriales, ¿sí? Grandes librerías. Bueno, en la Feria del Libro de Frankfurt, además de exponer editoriales, grandes librerías, exponen los países, bien. Entonces, por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt hay un gran stand de República Argentina, en donde eventualmente dentro de ese espacio, librerías y editoriales argentinas, por ejemplo, editoriales de las universidades argentinas, tienen lugar dentro de ese gran espacio que en este caso el gobierno nacional reserva, ¿sí? Y prepara para la representación de República Argentina dentro de esta feria. Bien. Y es una feria, también tenerlo en cuenta, la Feria del Libro de Frankfurt, no es solamente una feria en donde justamente se expone, bueno, la producción literaria o vinculada a la producción propia del libro en sí mismo, sino que ya pasa a ser una feria más de carácter cultural en el sentido más amplio del término. Bien, con todo lo que tiene que ver con cinematografía, teatro, instalaciones artísticas, o sea, pasa a ser ya no tanto una feria del libro, sino ya es una feria de cultura. Bien, congrega una cantidad de gente impresionante en la Feria del Libro de Frankfurt. Frankfurt es una de las ciudades más visitadas del mundo por los congresos y convenciones que allí se llevan a cabo. Bien, o sea, el atractivo principal. Frankfurt es la ciudad con el aeropuerto más importante de Europa, para que ustedes se den una idea. Sí, uno diría, bueno, debe haber algún atractivo, una catedral medieval muy antigua, debe haber un parque nacional muy interesante con alguna especie en extinción. No, 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 no tiene nada de eso. ¿Sí? Debe tener un centro histórico que debe ser una reliquia del medioevo. No, en realidad se bombardeó en la Segunda Guerra Mundial y se reconstruyó en la década del 60. Si no, no tiene nada llamativo en ese sentido Frankfurt. Pero ¿qué tiene, sí, de interesante la ciudad de Frankfurt? Es un importantísimo núcleo para el turismo de negocios, ferias, congresos, eventos y convenciones. Y eso lo hace un importantísimo destino turístico, no solo a nivel Alemania, a nivel Europa, sino a nivel mundial. Y no es que tenga, lo vuelvo a repetir, un atractivo en el sentido tradicional del atractivo turístico. No es que tenga una playa especialmente linda, no hay un parque nacional próximo especialmente bello o naturalmente intangible. Sí, tiene algunos atractivos de carácter cultural, no estoy diciendo que no los tenga, pero el turismo en Frankfurt no se explica por ese tipo de atractivos, sino que se explica por su importancia, ¿bien?, en torno a este tipo de turismo, al turismo urbano como turismo de negocios, eventos, congresos, ferias y convenciones. Bien. Huele a aclarar, ¿no? Y entiendo que todo el mundo más o menos esto lo sabrá. Frankfurt es la capital económico-productiva y financiera de Alemania, entonces no es casualidad que allí ocurran esos eventos. Bien, por ejemplo, la Feria del Automóvil también se da en Frankfurt, bien, y hay un montón de eventos de vuelta vinculados al mundo empresarial, económico, industrial, financiero de Alemania y de Europa, y que hacen, ¿sí?, o transforman a Frankfurt en un importantísimo destino turístico. Más allá, de vuelta, del atractivo cultural que pueda existir en su casco histórico y lo bello que pueda ser una iglesia, una catedral, algún tipo de museo, pero no explica el gran flujo turístico de la ciudad. Bien, eso es lo que quiero que les quede claro. Tengo una duda. Sí. ¿Puede ser que sea una ciudad en la que se hace mucha conexión aérea? También. Muchas conexiones se hacen ahí, ¿no? Exactamente. La ciudad de Frankfurt, el aeropuerto internacional de la ciudad de Frankfurt, es un hub. ¿Sí? Hub es H-U-B larga. Bien. Hub es un centro de interconexión aérea. Bien, hay ciertas ciudades en el mundo, hay ciertos aeropuertos, mejor dicho, en el mundo, que son hubs. H-U-B larga. Bien. Los hubs son los centros de interconexión aérea, o sea, son grandes aeropuertos, habitualmente, no siempre, pero habitualmente ubicados en grandes ciudades, que son cabecera de rutas aéreas. Bien. En la Argentina, por ejemplo, el ejemplo clásico de hub es el propio aeropuerto de Ezeiza, o a nivel interno, Argentina, o sea, a nivel interior un poco la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Bien. A nivel continente europeo, un hub súper importante es el aeropuerto de Frankfurt. ¿Por qué? Porque conecta muchos vuelos desde el oeste europeo, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido,
con el centro y el este de Europa, y con el continente asiático. Bien. Entonces, hay muchas compañías aéreas que utilizan Frankfurt para establecer conexión entre rutas, ¿sí? Pero sí, por eso es uno de los aeropuertos. Tiro, por ejemplo, un ejemplo para que esto se observe. ¿Cuál es el aeropuerto, o uno, por ejemplo, de los aeropuertos a nivel mundial, ¿sí? Ya no europeo, con mayor cantidad de aviones, el aeropuerto más frecuentado, digamos, en cuanto a cantidad de aviones, cantidad de pasajeros? ¿Qué aeropuerto creen ustedes? Del mundo, no Europa, así que vamos más grande. ¿De Equivóquense, Dubái? digan cualquier cosa, equivóquense. ¿Uno Dubái, dijo puede ser Agustín. Atlanta? Alguien Dubái. dijo Dubái. ¿Quién dijo Atlanta. Alguien dijo Atlanta? No sé quién dijo Atlanta, perdón. Alberto. Ahí está, Atlanta. ¿Sí? Miami, profe. Miami dicen por allá también. Brasil, por las conexiones. Brasil querrán decir San Pablo, digo, un aeropuerto estamos hablando, ¿no? Probablemente digan San Pablo. ¿Sí? El aeropuerto, o uno por lo menos, y esto hay que mirarlo, bueno, año a año, porque ya que va variando, pero uno de los aeropuertos que está siempre en la primera posición es el aeropuerto de la ciudad de Atlanta. Ahí Alberto muy bien lo mencionaba. Uno diría, Atlanta, sí, capaz que desde Argentina, no, bueno, pensando Estados Unidos como destino turístico, no sé, pensaría Miami, Nueva York, eventualmente Los Ángeles con California, no pensaría en Atlanta. Es más, si alguien piensa atractivos en la ciudad de Atlanta, no sé, la planta de ¿Ese da por Coca-Cola. todas las conexiones? Exactamente. Todas las conexiones este-oeste entre ambas costas de los Estados Unidos pasan por la ciudad de Atlanta. Atlanta o Chicago son dos grandes ciudades aeroportuarias en los Estados Unidos. Desde ya que son grandes ciudades en términos poblacional, productivo. En términos turísticos, quizás tienen un movimiento más, si se quiere, más modesto. Bien, por lo menos para lo que es el turismo internacional. Si un turista extranjero, por ejemplo un latinoamericano, difícilmente piense como primer destino, ¿sí? En un primer viaje a los Estados Unidos, visitar Atlanta. ¿Sí? Quizás prefiera más, no sé, Miami, Nueva York o California, que son los clásicos destinos para el turismo internacional. Bien. Después Chicago puede llegar a aparecer, pero es para un turismo muy, ya más, quizás, más experimentado, ¿sí? Una persona que, bueno, ya viajó varias veces, ya conoce Estados Unidos y bueno, quiere visitar otras regiones del país. Pongamos que eventualmente pueda llegar a visitar Chicago, ¿sí? Pero inclusive hasta allá en ese nivel, Atlanta todavía me resulta dudoso como destino turístico. Pero no deja de tener uno de los aeropuertos más grandes del mundo. ¿Bien? ¿Por qué? Por las conexiones aéreas que facilita entre una costa y otra. Bien. La contraparte, ¿sí? O la contracara, si se quiere, en términos clásicos de lo que podría ser una ciudad como Frankfurt, bien, no Madrid, pensando en el primer renglón que tenemos ahí en el cuadro, no tanto Madrid, sino Frankfurt, pueden ser ciudades como Granada o Florencia, en donde allí, Granada, Florencia, sí que el atractivo turístico está vinculado no tanto a eventos puntuales, ¿sí? Sino a atractivos de término material, o sea, museos, monumentos históricos, catedrales, iglesias, templos, barrios que se encuentran en esas ciudades. Bien, en el caso de Granada, y esto para quienes estén cursando conmigo los miércoles, la semana pasada creo que hemos por lo menos llegado a mencionar la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el sur de España, en Granada, que se encuentra uno de los más importantes, de los más visitados monumentos de España, que es la Alhambra de Granada, ¿sí? Que es una fortaleza, o fue construido como una fortaleza y palacio por parte de los moros, ¿sí? En Florencia, todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver los días miércoles, la cuna del Renacimiento, ¿bien? Entonces una serie de museos, hay todo un barrio, museos, construcciones, que justamente datan, ¿sí? Del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, periodo de auge del Renacimiento, y hacen de Florencia, y también de Granada, importantísimos destinos turísticos, ¿bien? Hay, no tan Digamos vinculados que con negocios, feria y congresos, sino más con monumentos tangibles, museos que podemos llegar a, quiero decir, ver y tocar. Sí, perdón. en Grecia, por ejemplo, sería Atenas, entonces. Ahí está, Hablando otro de- caso, perfectamente, otro caso que podríamos incluir en ese ítem, sí, totalmente. Perfecto. Eventos deportivos, compras, gastronomía. Acá también aparece, digamos, es más similar, si se quiere, más parecido a lo que ocurre con negocios, ferias y congresos y convenciones.
son eventos más de carácter particular, que ocurren en una fecha del año puntual. Bien, me refiero, por ejemplo, a las ciudades que son sede de los Juegos Olímpicos o las ciudades que se constituyen en sedes de los mundiales de fútbol. Bien, históricamente ha sido visto, por lo menos de la década del 60, ¿sí? Digamos, todos sabemos, ¿no?, que los Juegos Olímpicos ya tienen más de 100 años, por lo menos en su organización moderna. Tiene más de 100 años, la Copa Mundial de Fútbol ya prácticamente está también en 100 años, pero vamos a decir que desde la década del 60-70 es que las ciudades observan, en el caso de los Juegos Olímpicos, las ciudades, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos son organizados por ciudades particulares. En el caso de los Mundiales de Fútbol, sí, ya más a nivel nacional, se observa este tipo de eventos deportivos como un importante acercamiento a estos flujos turísticos. Si bien, de vuelta una vez más, son flujos turísticos que funcionan en una fecha determinada, en un momento determinado del año, ¿no? Termina el Mundial de Fútbol y bueno, hay que mantener o hacer lo posible para mantener ese flujo turístico, porque si no, la construcción del aeropuerto, por más moderno que sea, no lo vamos a poder amortizar porque el Mundial, un mes antes, la duración del evento, un mes después, y se terminó el uso del aeropuerto. Bien, ¿y qué pasa con eso? Bien. Digo aeropuerto como puede ser hotelería, infraestructura de transporte, ni que hablar toda la infraestructura deportiva que se construye. Lo mismo para los Juegos Olímpicos. Bien. Entonces ahí aparecen las posibilidades de complementar con otros tipos de turismo urbano. Bien. Hay ciudades que de esto han hecho, del uso de los eventos deportivos como vidrieras, ¿sí?, y como catalizadoras del turismo urbano. Hay ciudades que lo han podido aprovechar espectacularmente bien y otras ciudades que quizás se organizaron los Juegos Olímpicos, empezaron, terminaron y nunca más un turista visitó esa ciudad. Bien, lo estoy poniendo en términos muy extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, una ciudad que esto lo ha hecho bastante bien, o se cita por lo menos como uno de los grandes ejemplos, por lo menos, es la ciudad de Barcelona, ¿sí?, que organiza los Juegos Olímpicos en el año 1992 y también aprovecha ese evento para realizar una gran remodelación, no solamente de construir una villa olímpica, ¿sí?, con hoteles, estadios, ¿sí?, pistas de atletismo y toda la infraestructura deportiva puntual para los Juegos Olímpicos, sino para realizar una remodelación completa de toda la ciudad. Bien, completamente, digamos, todos los barrios de la ciudad, estén o no más o menos afectados por la dinámica de los Juegos Olímpicos, toda la infraestructura de transporte, y eso sirvió para que la ciudad de Barcelona se posicione como destino turístico. Y hoy, de hecho, la ciudad de Barcelona, perdón, es uno de los más importantes destinos turísticos de España. Y en los últimos años incluso ha competido, ¿sí?, con la ciudad de Madrid. Incluso Barcelona hubo años que ha tenido más turistas que Madrid, por ejemplo. Bien. Sí, perdón. No, que iba a decir algo similar pasó en Sydney, Australia, También, en el año 2000. También, podría ser otro caso. Posicionó muy bien. Podría ser otro caso, perfecto, sí. Sí, totalmente. Bien, yo hay algunos ejemplos que les puse como para salir de los ejemplos europeos, son ciudades como Miami o Las Vegas, bien, en donde ahí capaz que no funciona tanto esto de los eventos deportivos puntuales, pero sí, por ejemplo, en Las Vegas, todo lo que tiene que ver con el boxeo, ¿sí?, como centro del boxeo internacional, ¿sí? En la ciudad de Miami, no tanto los eventos deportivos, sino lo que conocemos como el turismo de compras, bien, sobre todo para el público, no tanto, aunque sí, no tanto estadounidense propiamente dicho, sino sobre todo para el turismo latinoamericano, bien, desde ya, siempre y cuando, digamos, el cambio lo permita y el cambio beneficie esa posibilidad, que sabemos que esto no ocurre siempre. Bien. Salud, religión y educación. Bien, o sea, realizar tratamientos de salud, ¿bien?, de una persona. Dirigirse a una ciudad porque para la creencia, para la fe o la religión que practica, esa ciudad es sagrada, ¿sí?, digamos, porque tiene un contenido de carácter espiritual importante. O el turismo urbano vinculado a la educación, ¿sí?, para realizar algún tipo de curso, algún tipo de formación, bien, inclusive en algunos casos realizar alguna carrera universitaria entera. O sea, hay ciudades que son históricamente reconocidas, bien, con este tipo de motivaciones. La ciudad de Jerusalén, bien, en Israel, podemos mencionar, por ejemplo, en España, Santiago de Compostela, ¿sí?,
en Portugal localidades como Fátima, ¿sí? Que históricamente han sido importantes destinos, ¿sí? Algunas, digo, ciudades un poco más grandes, capaz que otras localidades un poco más pequeñas, más modestas, pero en donde el atractivo para la visita a la ciudad es un atractivo de carácter espiritual. ¿Bien? Y también importantes ciudades vinculadas a lo que conocemos como el turismo educativo, ¿sí? Las ciudades universitarias de Salamanca, Oxford y Cambridge, ¿bien? 2 en el Reino Unido y otra en España, ustedes lo sabrán. En el norte de Italia tenemos la ciudad de Bolonia, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, son distintas ciudades que tienen universidades de origen medieval, incluso algunas de ellas, bueno, en realidad en este caso, en estos 3 casos, Bolonia también, ¿sí? Son universidades de origen medieval. De hecho, Bolonia es la primera universidad en el mundo occidental que existe. Salamanca fue la primera universidad en lo que hoy es España, y Oxford y Cambridge, ahora no recuerdo cuál de las dos, pero las dos son de las primeras universidades en el territorio británico. Y también históricamente, ¿sí? Desde ya que en la actualidad, con la facilidad que existe con los medios de transporte, esto se ha acelerado de manera, digamos, espectacular, ¿sí? Exorbitante, mucho más, pero son ciudades que históricamente están acostumbradas a la recepción de estudiantes, bien, y a todo lo que esto significa. Bien. Y por último, una de las últimas motivaciones, y ahí no di ejemplos porque en realidad puede ser prácticamente cualquier ciudad del mundo, es la visita a familiares y amigos, bien, que es otro de los grandes motivos por los cuales nos dirigimos a visitar ciudades, ¿sí? Otro de los grandes, digamos, atractivos que hacen, valga la redundancia, atractivas a las ciudades, o que ameritan a que uno decida, bueno, voy a visitar tal o cual ciudad. Bien. Puede ser por motivos educativos, lo hemos visto, puede ser por motivo de compras, porque es una ciudad barata y quiero comprar tal cuestión para mi casa, porque hay atractivo de carácter cultural, ¿sí? Bueno, me interesa conocer tal movimiento artístico, entonces quiero ir a ver cómo surgió, no sé, el hipismo en San Francisco, California, entonces me interesa conocer esa vida, cómo era. Bueno, también la visita a familiares y amigos. Bien. Perfecto. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿sí? De mano izquierda, la imagen donde dice Argentina, el stand de Argentina, ¿sí? Tenemos justamente el espacio de la Argentina en una de las ediciones de la Feria del Libro de Frankfurt. Bien. Muchas veces en el stand de Argentina, en el año, yo si no me equivoco, en el año 2010, que fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, la Feria del Libro de Frankfurt todos los años, invita a todos los países del mundo de ella, pero todos los años elige, ¿sí? Un país como país anfitrión, ¿sí? Que va a ser como el país principal de esa feria, que por algún acontecimiento, digamos, histórico que en ese año se cumpla, o una cuestión del vínculo entre Alemania y ese país, bueno, en determinado año se elige a un país puntual, ¿sí? Y que tiene como un lugar destacado en ese evento. En el año 2010, yo si no me equivoco fue en el año 2010, estoy casi seguro. En el año 2010, el país anfitrión, o el país, digamos, invitado especial sería de la Feria del Libro de Frankfurt, fue justamente Argentina. ¿Bien? Cuando un país es designado como invitado especial, tiene un lugar, repito, destacado, un lugar como más grande, si se quiere, que el resto de los países, y habitualmente van autoridades nacionales, ¿sí? El presidente de la nación, con sus ministros, es recibido también por los mandatarios, en este caso de Alemania, o sea, es un evento cultural sumamente importante. Bien. Y a nivel turístico, ¿sí? Ahí tenemos una imagen del predio, ¿sí? En Madrid este predio se conoce como IFEMA, ¿sí? Que es el predio ferial de la ciudad de Madrid, en las afueras del centro de la ciudad de Madrid, vendría a ser bastante más grande, pero imaginen algo así como pueda ser, no sé, el predio de la Rural, ¿sí? O el centro de exposiciones ahí atrás de la Facultad de Derecho, repito, mucho más grande. Incluso se llevan eventos en simultáneo, o sea, es tan grande que tiene distintas naves y distintos pabellones en donde se pueden llevar a cabo 2 o 3 eventos al mismo tiempo. Bien. Y es ahí, bueno, históricamente donde se realiza esta feria, ¿sí? La Fitur de Madrid, que es de las más importantes a nivel mundial en lo que hace a la industria del turismo, ¿sí? A la actividad turística. Obviamente en la Fitur de Madrid, la República Argentina, sus provincias, me refiero al gobierno nacional, las provincias, empresas argentinas participan permanentemente de la Fitur de Madrid. Bien. Perfecto. Vamos avanzando un poquito.
Ahí, si alguien, de vuelta, repito, es intervenciones, preguntas, consultas, se desmutean directamente y preguntan, ¿eh? No duden en Sí, hacerlo. Escucho. yo le quería consultar algo. No hay una, me quedé con el tema religión, igual es esto. Hay una ciudad, creo, en España. Puede ser que tenga como tres religiones Toledo. juntas. Esa, porque la iba a decir, pero no me salía el nombre, porque sé que es una ciudad importante de España Lo vimos, también. sí, lo vimos, capaz, quizás, no sé si estás cursando conmigo los miércoles, que capaz que no, o no sé. No, yo ya la cursé de destinos, por eso. Ok, justo el miércoles de la semana pasada lo vimos. Es la ciudad de Toledo, ¿sí? No es una ciudad grande, ¿sí? Más bien tiene un casco histórico, es una ciudad, eh, digo, si pensamos en ciudades religiosas como Jerusalén, por ejemplo, que es una terrible ciudad en tamaño, ¿no? Toledo es una localidad más bien de carácter pequeña. eh, Ahí yo no sé qué tanto, sí, digamos, yo la ubicaría, perdón, a Toledo, como un destino, digo, más similar a lo que puede ser Granada y Florencia, ¿sí? Más vinculado a cultura en general, monumentos históricos, museos, no tanto como turismo religioso porque exista allí algún templo, de vuelta, religioso en particular o de gran valor espiritual. Bien. Ok, Digo, sobre todo comparando, no sé, Santiago de Compostela, ¿sí? La catedral de Santiago de Compostela, donde se encuentran los restos, ¿sí? De Santiago Apóstol. Entonces, bueno, para la fe cristiana es importante la peregrinación. Toledo, no sé si es tan importante una cuestión así del peregrinaje, más allá de que sí puede ser interesante para personas que sean creyentes o no, de cualquier tipo de religión o que estén interesadas simplemente en algún tipo de cultura y conocer, ¿sí? El barrio cristiano, el barrio judío y el barrio musulmán. Bien, claro, ok. bien. Eh, Perfecto, avanzamos un poquito. Bien, ahí, perdón, abro de vuelta el chat. A ver, lo pongo así. Parece que toqué el botoncito. A ver. Ah, ahí alguien dejó, perfecto. Cambridge se fundó primero. Ah, ahí dejaron los datos de la ITB. Claro, más grande la Fitur en cuanto a cantidad de visitantes. Bien, perfecto. ¿Cómo fue surgiendo el turismo urbano? ¿Sí? Digamos, cómo se fue desarrollando, cómo fue apareciendo. Primera cuestión a tener en cuenta, ¿sí? A ver, el vínculo entre turismo y ciudad, o sea, que la ciudad sea un ámbito de recepción de turistas, ¿bien? Que los turistas, visitantes, excursionistas, como quieran llamarlo, viajeros, elijan una ciudad como un lugar digno para visitar, o sea, que la ciudad se transforme en un elemento atractivo para visitar, es un acontecimiento que nace con el propio origen del turismo hace 300 años. Bien, o sea, en este sentido no tiene nada, si se quiere, nada de novedoso. Bien, o sea, no es algo que, bueno, esto apareció hace 20, 30 años que la gente visita las ciudades. Bien, no tiene nada de novedoso. Pero sí lo que tiene de novedoso, y sí, tiene un origen, por así decirlo, los últimos 40 años, y un poco antes yo lo mencionaba, el hecho de que el atractivo es la ciudad en sí misma. Bien. Pregunto a ustedes, ¿hace cuánto que la ciudad de Mar del Plata es un destino turístico? O sea, ¿hace cuántos años ustedes digan, bueno, hay gente que va a Mar del Plata, a visitar la ciudad de Mar del Plata? ¿Hace cuántos años o décadas? 60. 60, ¿sí? 100 años, podemos decir, más también. ¿Sí? Por lo menos desde 1880 como mínimo que tenemos turismo en Mar del Plata, ¿no? O Eso, sí, iba a sea, decir, tenemos. 1880 empezó. Exacto. O sea, tenemos hace mínimo 100, 150 años que Mar del Plata es un destino turístico. Bien, perfecto. Ahora, el atractivo de Mar del Plata es la ciudad de Mar del Plata. Pensemos, vamos a poner la cabeza década del 60, por ejemplo. Bien, década del 50, ¿sí? 50, 60, 70. ¿Es la ciudad de Mar del Plata o es la playa, la diversión, ir con familia, amigos? ¿Sí? Se observa. En la actualidad, la intención es que la propia ciudad sea el atractivo. Bien, más allá de la playa, el cine, el teatro, la peatonal, comer, un museo, mariscos, diversión, familia, amigos, esos sean condimentos, pero el atractivo sea la ciudad en sí mismo. Bien. En ese sentido es novedoso el turismo urbano. Bien. No porque, lo vuelvo a aclarar, no porque las ciudades
recién ahora descubrieron, hay algo que se llama turismo, que pueden venir, los podemos alojar, podemos mostrar, esto nos genera ganancia, o cierta ganancia económica, empresas que se crean, trabajo, se pagan impuestos, se genera riqueza. Eso, repito, tiene 300 años. Bien. La ciudad de Florencia, por ejemplo, en Italia, bien, en la Toscana. ¿Hace cuánto que es destino turístico? O sea, ¿hace cuánto que recibe turistas? Poco más, poco menos. ¿Cuánto? Ya desde fines del siglo XVII. O sea, ya en el 1670 recibía turismo la ciudad de Florencia. O sea, de nuevo en Florencia el turismo no tiene poco y nada. ¿Me van siguiendo? O sea, ya los primeros viajes, ¿sí? No organizados, no con agencia de viajes, pero los primeros viajes de lo que se conoció, y ustedes quizás en algún momento, quienes hayan cursado de introducción al turismo lo hayan visto y quienes no, lo van a ver, ¿sí? Lo que se conoció como el Grand Tour, bien, que era un viaje de carácter digamos, muy extenso en el tiempo, ¿sí? Un viaje que podía durar varios meses, inclusive un año, que realizaban los aristócratas británicos, ¿sí? Sobre todo los hijos, ¿sí? La aristocracia británica. Una vez que terminaban su carrera universitaria, 20 y pico años, iban a hacer un viaje de conocimiento, ¿sí? Al norte de Italia. ¿Sí? Ciudades como Venecia, Roma, la propia Florencia, Pisa, ¿sí? Torino, Bolonia, sede universitaria, Milán. Bien, y esto era en el 1650, 1670, 1700. Bien. Repito, o sea, no es algo completamente novedoso que las ciudades atraigan turismo. ¿Qué es lo novedoso? Y eso sí, se origina con ese proceso de desindustrialización de la década de 70 y 80 a nivel mundial, que las ciudades comienzan a observar al turismo como una estrategia de desarrollo. Bien. Eso recién aparece, una vez más, a partir de la década del 70 y 80. Históricamente las ciudades, en la Argentina y en el mundo esto, ¿no? Históricamente las ciudades en la Argentina y en el mundo, ¿cuál ha sido la actividad económica principal, prioritaria? ¿Sí? ¿Dónde se ocupaba la mayor parte de mano de obra, la mayor parte de las empresas? ¿Qué tipo de sector económico las creaba? El sector industrial. Bien, digo, el motivo por el cual, vamos a poner, el área metropolitana de Buenos Aires se conforma hacia 1930, 1940, 1950, ¿por qué? Viene toda la migración interna hacia la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Porque había una expectativa de conseguir mejor trabajo que en el resto del país. Ese proceso lo ejemplificamos acá en Argentina y lo podemos ver en otros países de América Latina, en otros países del mundo, exactamente lo mismo. ¿Bien? En el caso de Europa, lo podemos decir, por ejemplo, para ciudades como la propia ciudad de París, lo podemos decir en España para ciudades como Madrid y Barcelona. Procesos similares ocurrieron, y más o menos en la misma época también, década 20, 30, 40, 50. En la medida en la cual se fueron industrializando, ¿sí? En el caso del Reino Unido, esto de una tradición más antigua, ¿no? En el Reino Unido se origina la revolución industrial. Entonces, los crecimientos poblacionales, demográficos, en grandes ciudades, en el caso del Reino Unido, Liverpool, Birmingham, Manchester, la propia ciudad de Londres, eso se da ya más adelantado en el tiempo, hacia el siglo XIX. ¿Sí? Toda el área rural británica se vacía, por así decirlo, y alocadamente la gente se dirige a las grandes ciudades. ¿Por qué? Por asentamiento de grandes fábricas, una suposición de mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida. ¿Sí? Ahora, todo ese entramado industrial en Reino Unido, en España, Francia, Europa Occidental, en Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil, comienza a entrar en crisis hacia la década del 60, 70 u 80. Bien. Entonces las ciudades comienzan a perder el principal motivo, el principal motor económico productivo, el principal motivo que funcionaba para atraer población. Inclusive hay ciudades que empiezan a expulsar población. O sea, ya no seduce irme a vivir a una gran ciudad. Quizás me voy a vivir a una ciudad intermedia. Bien. O quizás me voy a vivir a la periferia de esa gran ciudad. Porque ya en el centro de esa ciudad es muy caro vivir, o no encuentro trabajo, o aquella idea de buena calidad de vida no la logro. ¿Bien? Entonces ya las grandes ciudades comienzan a ser un poco más expulsivas en lo que se refiere a corrientes migratorias. Bien, esto repito, hacia la década de 60, 70 u 80. Entonces, ¿qué estrategia alternativa observan las ciudades? Cuando digo observan las ciudades me refiero, observan las instituciones de gobierno. Bien, no es que la ciudad como un ente, ¿sí? Como un gran cerebro que está arriba del obelisco y que mira todo y que decide qué hacer.
Me refiero a que los gobiernos de las ciudades ven como las fábricas se funden, cierran o se desplazan al interior del país, de cada uno de los países, y dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para mantener la actividad? Punto número 1, porque alguien tiene que seguir pagando impuestos, básico. Bien. Punto número 2, para que no se vacíe la ciudad. Bien. Una de las alternativas que las ciudades comienzan a diseñar es el turismo urbano. Bien. O sea, generar una actividad productiva en torno al fenómeno turístico como hecho social, que sirva, por un lado, para atraer población en términos de visitantes, turistas, ¿bien? Que consuman bienes y servicios, que crean digno y atractivo conocer mi ciudad, ¿bien? Que haya algo en mi ciudad que haga que las personas paguen por venir, consuman acá productos, servicios, ¿bien? Pero también que eso genere puestos de trabajo, ¿bien? Que genere la creación de nuevas empresas, que aporten impuestos, que tomen empleados, ¿bien? Que quizás alguno de esos turistas diga, ah, che, esta es una ciudad, me parece interesante poder llegar a vivir en esa ciudad, asentamiento de nuevas personas, ¿bien? Uno de los primeros, digamos, una de las primeras motivaciones que estas ciudades, ¿sí? De vuelta, estamos hablando siempre a nivel mundial, ¿sí? A nivel, digamos, como introductorio internacional. Después, en la medida en la cual ustedes avancen en distintas materias, esto posiblemente lo vean de manera más regional, ¿sí? O más local. Una de las primeras motivaciones que observan las ciudades es justamente aprovechar todo ese entramado productivo, industrial y postindustrial para la generación de un turismo urbano vinculado a los eventos de carácter comercial. O sea, cuando las ciudades comienzan a advertir, dicen, bueno, che, a ver, el turismo puede ser una estrategia de desarrollo. Bien, ¿qué tengo para mostrar al turista? O sea, ¿qué es lo que puedo transformar en atractivo para que esa persona diga, ah, no, sí, voy a pagar para ir ahí? Bien. Entonces, uno de los primeros productos que se van a comenzar a diseñar va a ser lo que hoy nosotros conocemos como el turismo de congresos y convenciones, eventos, ferias. Y fíjense que algunas de esas ciudades que diseñaron ese tipo de turismo, yo les pongo dos ejemplos, Manchester y Barcelona, ¿sí? Reino Unido y España, son ciudades que justamente históricamente han sido centros industriales sumamente importantes. Bien. O sea, no es que turismo de congresos y convenciones en, no sé, General Villegas, provincia de Buenos Aires, tiene 20.000 habitantes. Muchos congresos y convenciones no podemos generar ahí. ¿Me van siguiendo? Pero ahora, aprovechando un cierto entramado empresarial, industrial, económico, se genera, ¿sí? O aparece el turismo de congresos y convenciones, o negocios y ferias internacionales, como un atractivo turístico. Esperen que me voy un momentito más para ver el chat, que creo que hay algún comentario. No, dejar de grabar, no. Chat. Bien. Bien, perfecto los comentarios de Laura. Fiorella, listo, no hay problema, no hay problema, te tenés que retirar. No hay problema, muy bien. Recuerden que igual la clase queda grabada. Bien. Otro formato que también muchas ciudades aprovecharon, ¿sí? Y tomaron, bien, siempre con este motivo, ¿no? O con esta intención. ¿Qué de mi ciudad puede ser atractivo para el turismo? ¿Sí? O sea, ¿qué barrio, qué cuestión de la ciudad puedo llegar a revalorizar, puedo transformar en atractivo turístico? Bien. Ciudades como Londres, Liverpool, Glasgow, la propia ciudad de Buenos Aires, con Puerto Madero, ¿qué hizo? Utilizó áreas portuarias en desuso o directamente abandonadas, ¿sí? Directamente que no se utilizaban más, y las reconvirtió, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, me refiero a Puerto Madero, pero en esas otras ciudades europeas han ocurrido procesos similares. La propia Barcelona, ¿sí? No lo puse vuelta como ejemplo, pero la propia Barcelona es un claro ejemplo también, ¿sí? Del uso de los puertos marítimos, bien. En algunos casos esos puertos, con la gente de los miércoles esto lo vamos a repetir para la ciudad de Londres, cuando trabajemos Londres, ¿sí? Repetir, digo que lo vamos a ver como un poquito más, con más detalle. Pero en muchas de estas ciudades, ¿sí? En el caso de la ciudad de Buenos Aires también ocurre un proceso similar, el puerto, ¿sí? El puerto me refiero de tráfico marítimo internacional, de carga, pasajero, se pasa a otra zona de la ciudad, ¿sí? Como más alejada, ¿bien? Y se intenta que en el centro de la ciudad ese antiguo puerto se transforme en un polo de carácter cultural, gastronómico, ¿bien? Eso que ocurrió en la Argentina
durante, digamos, la primera parte de la década del 90, ¿no? Que es la construcción de Puerto Madero, la reconversión, mejor dicho, de Puerto Madero, a nivel mundial, en la década del 70 u 80, eso ya se venía haciendo en otras ex ciudades portuarias, que o habían perdido su puerto, o bien por cuestiones de carácter ambiental, ¿sí? Su puerto lo habían trasladado hacia las afueras. Bien. Entonces el puerto en el centro de la ciudad, toda la cuestión de la contaminación ambiental, los camiones, las redes ferroviarias, claro, eso queda todo superpuesto con 15 millones de habitantes. Bien. Entonces la solución que se encontró fue el puerto pasarlo a una zona más alejada de la ciudad, 10 kilómetros en las afueras, bien, y que la vieja infraestructura ferroviaria no quede como un barrio completamente en desuso, sino que se lo reconvierta como un barrio, pero que se transforme en un atractivo o un destino turístico. Ahí miren, tenemos algunas imágenes que les puse. Yo ahora no recuerdo esta imagen de dónde era, esta de más acá arriba. Esta imagen, la de blanco y negro, ¿alguien puede llegar a intuir de dónde es? Es una ciudad europea. Equivóquense, de ¿De vuelta. Londres, no es? Bien, Londres. perfecto. ¿Por qué se dieron cuenta que es la ciudad de Londres? Londres. Por el Por el puente. Puente. Por el Por puente el de la puente. Torre. Perfecto. ¿Sí? Fíjense, el puente, no tienen por qué saberlo de vuelta, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, digo, hagan como una captura mental de la foto. Bien, sobre todo de este aspecto. Puente de la Torre, ¿no? Uno de los símbolos de Londres, incluso del propio Reino Unido. Bien. No sé si se dan cuenta, pero al lado del puente tenemos acá grúas, ¿sí? Depósitos, barcazas, barcos cargueros, ¿sí? O sea, lugar portuario de trabajo, 100%, al lado del puente de Londres. Vamos a ver cómo es el puente de Londres en la actualidad. Eso, repito, en miércoles lo vamos a ver dentro de unos 15, la semana que viene, o sea, no mañana, sino la semana próxima. ¿Y qué vamos a ver en la actualidad al lado para que los de los martes solo no se queden ahí con la espina? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que todo esto ha desaparecido por completo. Que todo esto ahora se transformó, al igual que Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires, en una zona recreativa, restaurantes y departamentos de alquiler de alta gama. O sea, el espacio donde iban a trabajar, ¿sí? Los londinenses hace 50 años, ¿sí? Tampoco hace 200 años, ¿sí? Porque de hecho esta foto tampoco es tan antigua, más allá de que esté en blanco y negro. ¿Bien? Para hasta la década del 60, década del 70, ese centro de Londres dista mucho de lo que es el centro de Londres actual. Ese centro de Londres es el centro de Londres donde iban a trabajar, ¿sí? las clases populares, ¿bien? Las personas que descargaban ahí con las grúas o cargando en el hombro las bolsas, ahí mismo, en el propio centro de la ciudad de Londres. ¿Bien? Ahí tenemos una imagen, ¿sí? Miren, esta imagen acá estoy pasando el cursor, mano derecha. ¿No la ven parecida, ustedes díganme, a Puerto Madero justamente? Sí, pero eso es Londres. Pero esto es Londres, efectivamente. O sea, Londres hace, pongamos, 70 años, ¿sí? No mucho más tampoco. Bien. Y Londres en la actualidad. Es la misma zona, ¿eh? Acá no está el Puente de la Torre, pero créanme que está acá nomás. Bien. Sí, porque son las mismas construcciones que se hicieron acá como en Londres, ¿no? Y son muy Se similares, copiaron. exactamente. Son muy Era similares, así, ¿no? son Antes. iguales casi, El- ¿no? Iguales. El Puerto Madero se hizo basado en los puertos londinenses, en los puertos del Tames, que Exactamente. acá nunca sirvieron en realidad, pero se hicieron basados en el Tames. En ese modelo, exactamente. Exactamente. Sí, esta otra imagen, ahora tengo esto que a veces pongo foto y después me olvido de dónde era que la había sacado la foto. Esta imagen, yo si no me equivoco, es de la ciudad de Glasgow o Liverpool. ¿Sí? Se me hace que es Liverpool, Reino Unido. ¿Sí? Pero, estoy pensándolo y no lo tengo muy presente ahora. ¿Sí? Pero fíjense cómo en este caso se mantiene, ¿sí? el dique como el espacio antiguo donde amarraban las embarcaciones. Desaparecen los grandes almacenes, los depósitos, las grúas, ¿sí? Los playones ferroviarios, y aparecen estas construcciones, ¿sí? Museos, centros culturales, edificios de departamentos o de oficinas, ¿sí? de más reciente factura. Bien. ¿Qué impactos puede generar,
¿sí? Perdón que acá hay alguien más en el chat. No quiero dejar. Hay alguien, está pasando alguna imagen. Bien, bueno, y después la vamos a pasar. Bien. Bien, ¿qué impactos entonces genera, o pueden aparecer, mejor dicho, producto del turismo urbano, ¿sí? En las ciudades? Tenemos, como cualquier tipo de turismo, la posible aparición de impactos de carácter positivo y de carácter negativo. Bien. Por parte de los impactos positivos, y son algunos de los que hemos comentado porque justamente forman parte de la promoción del turismo como estrategia de desarrollo, ¿sí? Cuando las ciudades comienzan a diseñar planes de desarrollo del turismo urbano, lo hacen pensando en los potenciales, en los probables impactos positivos. Bien, cuando una ciudad comienza el diseño de un plan para posicionarse como un destino de turismo urbano, lo hace porque considera, cree que va a generar beneficios económicos, que contribuye al desarrollo de la propia ciudad, crea empleo, crea nuevas empresas. Bien. Esos son los impactos positivos. Pero los impactos negativos son algunos de esos impactos que en ocasiones no se tienen en cuenta al momento del diseño de esa planificación. Pero son impactos que obviamente pueden llegar a aparecer. Y en muchos casos de muchas de las ciudades que hemos tomado como ejemplo, ¿sí? A lo largo del guión de clase o de la presentación, estos impactos han ido apareciendo. Bien. Por ejemplo, hay uno ahí que argumenta la degradación urbana donde se sobrepasa la capacidad de carga. Bien. ¿Qué significa esto? El diseño, ¿sí? Dentro del marco de un plan urbano, del turismo urbano en un barrio específico de la ciudad. Bien. Entonces, como gobierno de una ciudad o de un ámbito metropolitano, nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a fomentar el turismo en tal zona de la ciudad. Bien. En un barrio determinado, en un corredor, una serie de avenidas, en tal zona donde hay, no sé, 50 manzanas. Bien. ¿Qué puede ocurrir? Una congestión tal, ¿sí? Por la sobrefrecuentación turística que comience a degradarse ese espacio urbano. Bien. Eso es uno de los primeros impactos negativos que puede llegar a aparecer, en la medida en la cual, como indica, se sobrepase la capacidad de carga. O sea, en la medida en la cual no haya una reglamentación, una delimitación clara de, vamos, no sé, estas imágenes, ¿no? Que uno las podría ver así como, bueno, muy idílicas, muy limpio, bueno. Esto funciona en la imagen que está sacada ahí, capaz que a las 7 de la mañana. Bien, ahora, ¿qué pasa en esa ciudad? Bien, cuando tenemos, no sé, 100.000 personas todos los días transitando sobre esa ciudad, consumiendo sobre ese barrio, tirando sus residuos sobre ese barrio, el agua, ¿sí? Ese espejo de agua, ¿se puede mantener con esa misma calidad? Bien. ¿Qué ocurre con la contaminación ambiental en esos barrios o en esas ciudades? Donde tenemos de vuelta una sobrefrecuentación, está sobrepasada la capacidad de carga. Bien. Digo, es uno de los problemas que no es que necesariamente aparezca de manera natural, sino que eventualmente puede llegar a aparecer. La congestión de los centros históricos debido a la concentración de los visitantes. Uno de los grandes problemas de ciudades como, por ejemplo, algunas que hemos hoy visto a tono de ejemplo, ¿no? Florencia, Granada, Venecia, en donde los barrios históricos, me refiero a las calzadas, donde, digamos, las propias calles, plazas, edificios, ¿sí? O sea, la estructura urbana en sí mismo es histórica en el sentido que tiene 500 o 1000 años de antigüedad, ¿bien? Que requiere trabajos de conservación permanentemente. De hecho, Florencia, Venecia, Granada, son ciudades en donde siempre se van a observar, y a veces los turistas incluso se quejan de esto. Claro, pasa que no se le termina de explicar bien. Pero ven, siempre ven, o vengo, quiero sacar una foto y hay grúas, gente trabajando, andamios. Bueno, a ver, la ciudad tiene 1000 años. O sea, los edificios requieren de una refacción permanente. Bien, si se va a pintar tu edificio que tiene 40, 50 años, imagínate si no se va a tener que realizar un trabajo de restauración en esta catedral que tiene 800 años. Bien, entonces permanentemente se ve ese tipo de trabajos urbanos en esas grandes ciudades. Bien. Pero la congestión, bien, también un poco la sobrefrecuentación turística por sobre
la capacidad de carga, que es un concepto un poco bastante reciente en la actividad turística. ¿Sí? Determinar qué cantidad de personas pueden ingresar a un museo por día. Bien, no es la entrada libre, no es que entra todo el mundo, paga o no paga y entra la cantidad de gente que quiera. No, no. Hay una capacidad de carga determinada. ¿Sí? Cuando se superan las 2.000 personas en el día, el museo cierra la puerta. ¿Sí? O la plaza de una ciudad. Bien, o un barrio entero, que es lo que se está proponiendo en ciudades como Venecia. Directamente el ingreso a la ciudad a partir de un número de personas se limita, se cierra la ciudad. Bien. El aumento del precio del suelo. ¿Qué significa esto? La ciudad, al comenzar, ¿sí? Un barrio determinado, o el conjunto de la ciudad, al comenzar un proceso de turistificación, un proceso en el cual el turismo va a ser la actividad productiva más dinámica y más demandante de ese aparato económico, puede ocurrir que el precio del suelo, esto nos referimos al precio del suelo en el sentido de comprar un pedazo de tierra para construir, o si estamos pensando en ciudades en donde eventualmente no hay pedazo de tierra para construir, estamos pensando en la compra de viviendas, de departamento de piso o en el alquiler. ¿Sí? ¿Qué ocurre con los precios de ese tipo de productos y servicios? ¿Bien? Siendo que aparece la competencia, por así decirlo, frente al residente común y corriente, por decirlo de un modo, al turista. Bien. Es uno de los grandes problemas del turismo urbano de los últimos 20 años. En la propia ciudad de Buenos Aires, eso también está empezando a ocurrir. ¿Sí? Porque, claro, le es más conveniente, quizás al propietario de un departamento, sobre todo en una zona de carácter turística, así un barrio como puede ser, pongamos, no sé, San Telmo, sigo Palermo. Palermo San Telmo, bien digo. ¿Sí? Le puede resultar más rentable, económicamente más beneficioso, el alquiler de ese departamento, de esa propiedad, a turistas que pagan en un fin de semana lo mismo que un empleado, un trabajador, una trabajadora argentino o argentina puede pagar en un mes. Bien, entonces los precios del alquiler y los precios de acceso a una vivienda en ese tipo de barrios pueden o tienden a elevarse. Reitero, esto en la ciudad de Buenos Aires está ocurriendo, en otras ciudades de América Latina también está ocurriendo, ¿sí? Y en ciudades europeas esto viene ocurriendo también. Ciudades como Londres, París, Madrid, son ciudades completamente privativas. Cuando nosotros vemos, vamos a poner acá, ¿no? Esta imagen de Londres, ¿no? Estos viejos diques, o sea, la compra, ni digo la compra, ¿sí? Porque la compra ya es algo estrafalario, pero el alquiler de propiedades en este tipo de departamentos es extremadamente caro. No para el nivel, digo, de salario o ingreso nuestro, República Argentina, o sea, ni que hablar eso, o sea, ni siquiera lo vamos a discutir, ¿bien? Sino para el nivel promedio de ingreso de un empleado en la ciudad de Londres. ¿Sí? No sé si igual, yo creo que lo pueden percibir, ¿no? Departamentos en donde salís y tenés directamente ¿sí? Embarcaciones y un puerto privado con conexión al río Támesis, se imaginarán que muy económico, muy popular, no debe ser. Bien. Reitero, es privativo, no para los ingresos argentinos, que más allá de eso, es privativo inclusive para los ingresos promedio, o medio e incluso un poco elevados de los habitantes, de las personas que trabajan y que viven en esas ciudades. Bien. La desviación de la inversión pública de las necesidades básicas de la población. Voy a volver a esta imagen. Tomamos esta foto de la ciudad de Londres, ¿no? Ahí vemos los viejos almacenes portuarios, refaccionados, hoy transformados en museos, galerías de arte, departamentos de lujo, restaurantes. Perfecto. La inversión pública era necesaria en la refacción de esos almacenes, de esos depósitos, para que se transformen en viviendas de lujo, o era quizás necesaria la inversión pública en la red de transporte urbano, en mejorar el sistema de autobuses urbanos, en mejorar la recolección de basura, en construir un hospital, en construir una escuela, en construir un centro cultural quizás en un barrio más apartado, en la periferia de Londres. No es que estoy buscando la respuesta, ni que yo tampoco la tenga. Bien. Pero ¿qué es lo que promueve el turismo urbano? La inversión pública en un barrio determinado
que es lo mismo que decir la no inversión pública en otro barrio determinado. ¿Me van siguiendo? O sea, la inversión en una zona A es la no inversión en una zona B y C. Entonces, ¿qué determino como prioritario? ¿La inversión en donde viven mis residentes de mi ciudad o determino como prioritario la inversión en una zona para que vengan turistas a gastar y bueno, eventualmente eso me va a generar ingresos para que yo pueda construir el hospital o el dispensario o mejorar el transporte o la recolección de basura o la iluminación o los indicadores de seguridad en un barrio donde sí viven mis residentes? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? O sea, es un conflicto que puede aparecer. Es un conflicto en realidad que aparece. ¿Sí? ¿Qué hago? Genero las condiciones para que vengan los turistas, se asienten, bueno, creo trabajo porque estas personas van a trabajar en la refacción, van a trabajar brindando servicios, vendiendo determinados productos, y eso me va a permitir para que en los barrios de la periferia, donde esa gente vive, bueno, puedo llevar el asfalto, la cloaca, los servicios públicos, la red de metro, el colectivo, ¿sí? Refaccionar la fachada de las viviendas, mejorar los servicios de educación, de salud. Bueno, es una decisión política justamente de la institución y de la persona al frente de esa institución. Y es un conflicto con el cual tendrá que lidiar. Bien. No es que en esto el turismo urbano tenga respuesta, me van siguiendo, es un desafío que existe. Bien. No es que haya una respuesta de vuelta correcta o incorrecta en este sentido, no es que hay un camino bueno y un camino malo para tomar. Estamos planteando como una cuestión, ya no tanto como un impacto negativo, ¿sí? Lo estamos planteando como un desafío que ocurre, que pasa, que se da. Ya fuera de los impactos positivos o negativos, ¿sí? Algunas consecuencias, más allá de vuelta, de positivo o negativo que se puede llegar a dar con el turismo urbano en una ciudad. ¿Qué ocurre con la distribución espacial de movimiento turístico en la ciudad? ¿Qué significa esto? ¿Es toda mi ciudad un destino turístico, más allá de que yo lo quiera promocionar de esa manera? ¿O es un barrio de la ciudad? O sea, el turismo genera trabajo en toda la ciudad, genera riqueza en toda la ciudad, moviliza en toda la ciudad o moviliza en un sector solo de mi ciudad. Posiblemente ocurra que movilice en un barrio determinado, porque es ahí donde encuentro el museo, es ahí donde se llevan a cabo los eventos culturales, es ahí donde está la Villa Olímpica. Bien. Ahora, como gestor de la ciudad, como gestor turístico de la ciudad, ¿cómo para que el turismo que está concentrado en un barrio o en una zona, en un corredor, se distribuya al resto de la ciudad? No solo para que se distribuya en el sentido de, bueno, si tengo 50.000 personas todos los fines de semana, lograr una cierta descompresión del turismo ahí, en términos demográficos, ¿me van siguiendo? Sino también para que los puestos de trabajo que allí se generan se puedan también repartir en el resto de la ciudad. Bien. No solamente por la cuestión, lo aclaro una vez más, y es un problema grave, todavía no tanto en la ciudad de Buenos Aires, pero sí sobre todo en muchas ciudades europeas. Bien. De la sobrecarga turística en determinados barrios de determinadas ciudades, como Barcelona, Florencia, Venecia. Bien. En donde se pasan 2 calles y hay 50.000 personas permanentemente. Bien. Entonces, ¿cómo hago para que esas 50.000 personas, está bien, sigan viniendo, sigan consumiendo, generan trabajo, pagan impuestos, se crean emprendimientos? Bueno, pero deslocalizarlos un poco a otra parte de la ciudad. Bien. Excursionismo o turismo. ¿Qué significa esto? ¿Es un turismo que pernocta, o sea, se queda a dormir en la ciudad? ¿O el turismo urbano es un turismo más de carácter excursionista? ¿Recuerdan todos, o sea, saben qué es excursionismo? ¿Sí? Es el turismo que no, a ver, nosotros No duerme. que no duerme. No pernocta. Exactamente. No duerme. Exactamente. Sí, vamos, no sé, vivimos, yo creo que acá la mayoría debe vivir igual que yo hacía en el conurbano. Bueno, fin de semana nos vamos, no sé, a los bosques de Palermo, o fin de semana vamos a La Plata, o vamos a Luján, o vamos al Tigre, ¿bien? Pero no nos alojamos, no nos quedamos a dormir ahí. Una cuestión de proximidad, sabemos que eventualmente en un mes podemos volver a ir, o otro fin de semana, perfecto, bien. Entonces el turismo urbano es un turismo de turistas específicamente hablando, cuando es turismo sobre todo de carácter internacional, pero si es un turismo de carácter local, se va a transformar en un excursionismo. ¿Bien?
Entonces ahí la movilidad del flujo turístico requiere otro tipo de velocidad. ¿Me van siguiendo? Y posiblemente en el excursionismo haya uso no tanto del transporte turístico, sino quizás del transporte privado, o sea, el automóvil particular me refiero. En el excursionismo. Bien. Menor estacionalidad. ¿Sí? El turismo urbano es un turismo salvo, y ahí habría que poner un gran asterisco, un gran paréntesis, salvo el turismo de congresos, convenciones, el turismo de peregrinaje, el turismo religioso, ¿bien? El turismo de eventos deportivos, ¿bien? Que es un turismo que sí ocurre o tiene una estacionalidad muy marcada en la fecha donde, bueno, ese santo patrono falleció en esa catedral, entonces ahí se llena de gente, o en la fecha en donde ocurre la Fitur en Madrid, ¿bien? O la Feria del Libro en Frankfurt, o la fecha donde en Las Vegas, bueno, justo, no sé, pelean estos dos boxeadores, o se hace un torneo especial en una fecha determinada, ¿bien? Salvo ese tipo de excepciones, en donde el turismo urbano está atado a fechas particulares, eventos deportivos, eventos culturales. El turismo urbano en general es un turismo mucho menos estacional que, por ejemplo, el turismo en espacios litorales. Porque la visita a familiares y amigos la puedo hacer eventualmente cualquier fecha del año. Evidentemente habrá una cuestión de cumpleaños, festejos, pero se puede realizar en cualquier momento del año. Bien. La visita de carácter gastronómico, compras, visitas a museos, monumentos históricos, turismo cultural vinculado al turismo urbano, es un turismo que puedo realizar en cualquier momento del año. Bien. Digo, no me va a importar tanto si tengo más sol o menos sol, o si es verano o es invierno. Bien. Sino que en ese caso me va a importar si el museo está abierto eventualmente. Bien. De vuelta, el turismo vinculado a eventos deportivos, ya ahí sí tiene una fecha más pronunciada, ¿sí? Una estacionalidad más marcada. Coexistencia entre turismo y residentes. Bien, cuestión también no menor, y creo que un poquito lo hemos estado comentando. ¿Qué ocurre en esos barrios que pasan a ser, por así decirlo, invadidos por el turismo con la vida de los residentes? O sea, ¿qué ocurre en ese barrio en donde de pronto, ¿sí? Era un barrio donde había como un barrio común y corriente, podríamos decir, o sea, comercio de carácter barrial, ¿sí? El supermercado de cerca de casa, la confitería, el bar, la escuela, ¿sí? El centro cultural, la plaza, la estación de tren, pero eso comienza a ser atractivo turístico. Entonces, ese equipamiento de servicios ya no está tanto a mi servicio como residente, como vecino, que voy al centro cultural porque hago un curso de pintura, que la estación de tren es donde, bueno, me muevo para ir a laburar, el comercio es donde compro para abastecerme para mí, para mi casa, ¿bien? La plaza es donde voy los fines de semana con mi familia, sino que eso ya se transforma en un propio atractivo turístico. Bien. Esa coexistencia se da de manera pacífica, se da de manera conflictiva, es una, de vuelta, pregunta, no es que estamos dando una respuesta. En ocasiones y en algunos casos, esa coexistencia se da de manera pacífica. En otros casos, esa coexistencia se da de manera más conflictiva, bien, inclusive violenta. El turismo urbano caracterizado como un turismo de mayor calidad. Uno diría, bueno, ¿de mayor calidad frente a qué? Bueno, frente al turismo en espacios litorales. ¿Sí? El turismo en espacios litorales históricamente ha sido visto como un turismo de baja calidad, por así decirlo. ¿Sí? Un turismo muy estacional, un turismo... creo que en la clase anterior lo mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, para lo que ocurre en países con España y en su relación con el Reino Unido, ¿no? Ese turismo de borrachera, de demasiada diversión, que solamente los fines de semana, solamente en verano, después el resto del año no viene nadie, donde la diversión solamente está focalizada, el atractivo, mejor dicho, está solamente focalizado, puntualizado en la línea de la playa. Bien. Entonces el turismo urbano suele ser visto en relación al turismo en espacios litorales, en relación al tipo de espacio turístico que vimos la semana pasada, en la clase anterior, suele ser visto el turismo urbano como un turismo de mayor calidad, como un turismo que promueve otro tipo de prácticas, teóricamente más amigables con el medio ambiente, más educativas, más formativas. Bien. Intervenciones puntuales. ¿A qué hacemos referencia con intervenciones puntuales? Justamente con el accionar puntual, particular, ¿sí? Así como a modo casi
casi quirúrgico, médico, ¿sí? De las intervenciones que pueda hacer el poder público, que pueda hacer, digamos, el gobernante de una ciudad, ¿sí? Digamos, la institución que está al frente del gobierno de una ciudad, sobre un barrio determinado. ¿Sí? Entonces cuando vemos, de vuelta, caso bien próximo a nosotros, cuando vemos lo que significó la reconversión, ¿sí? De Puerto Madero, de ser una zona completamente abandonada, a transformarse en un lapso de menos de una década, mucho menos de una década, a transformarse en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿qué turista, no solo extranjero, sino incluso local, argentino, si visita la ciudad de Buenos Aires, no pasa en algún momento por Puerto Madero? Prácticamente ninguno. O sea, no sé si tanto capaz a nivel local, bien, pero por lo menos el turismo internacional pasa indefectiblemente por Puerto Madero. O sea, es como que está obligado a hacerlo, ¿sí? No digo que esté obligado a hacerlo, me refiero a que en los circuitos se lo lleva sí o sí, ¿sí? Entre San Telmo y Palermo se lo lleva indefectiblemente, bien, a Puerto Madero. Bueno, una zona que hace 20 años, bueno, 20 años no, perdón, pero 30 años, pongamos, ¿sí? No tenía ningún tipo de valorización turística, ningún tipo de valorización ni turística, ni comercial, ni residencial, ni productiva de ningún tipo. En un área completamente abandonada, ni siquiera funcionaba como puerto, ¿sí? Bueno, una intervención puntual por parte del gobierno de aquel entonces, ¿sí? Con los impactos positivos y negativos que puede haber generado y que seguramente también generó, bien, y teniendo en cuenta todas estas consideraciones que hicimos, pero como una intervención puntual transformó la fachada de la ciudad, o sea, transforma el perfil de la ciudad. De vuelta, desde ya que podemos observarlo como una transformación positiva, negativa, sirvió, no sirvió, pero lo que sí vemos es una intervención puntual en un momento particular, transforma la ciudad. La hace una ciudad turística. Ahí les dejo, y ya para ir terminando y también para cumplirles con el horario prometido, ¿sí? El capítulo 6 del libro de Geografía Mundial del Turismo, que es el capítulo de turismo urbano. Bien, como para que lo lean siempre en función de lo que recién hemos comentado en la clase, ¿sí? Posiblemente en parte de ese capítulo, y esto lo aclaro, digamos, bueno, a ver, mañana no sé qué, voy a agarrar el capítulo 6, voy a empezar a chusmearlo. Posiblemente vean en algunas partes de ese capítulo algunas cuestiones que se van mucho más allá de lo que hemos visto en la clase. O con ejemplos o casos, ¿sí? Y que posiblemente ahí sí se empiecen a marear, ¿bien? Porque da ejemplos de 50 millones de ciudades a lo largo de todo el mundo, de donde, bueno, acá es el turismo urbano de tal tipo, acá el turismo urbano de tal otro tipo, acá... Ya cuando se va mucho en ese tema, yo ahí, no digo evitar la lectura, pero sí una lectura en ese sentido más de carácter superficial. ¿Me van siguiendo? O sea, hagan la lectura en función, en relación a lo que se vio en clase, porque después en las evaluaciones, a ver, cuando yo armo el parcial o el final o lo que sea, no lo hago agarrando el libro, sino que lo hago tomando la clase. ¿Me van siguiendo? Entonces, sí para complementar lo que está en la clase, pero no para sumar mucho más. Eso es lo que quiero decir. Bien. Más de hecho, el capítulo de turismo urbano es como bastante largo, y esto, que sirva para complementar la clase. Bien. Bueno, perfecto. Bien, a ver, quiero dejar de compartir la pantalla para ya volver a vernos. Creo que hice algo así, o no, pero bueno. Yo la verdad es que no lo manejo mucho, pero bueno. La pantalla se sigue compartiendo, ¿no? ¿O ustedes ya me están viendo normal? Bien. Se sigue compartiendo. Perfecto. No, quería ver cómo era para dejar de compartir. No, acá está. Ah, dejar compartición. Qué bárbaro. Bien. Ahora sí creo que ahí nos estamos viendo un poco mejor. Bien, leo ahí algún que otro comentario que puede que se me haya escapado. En Argentina se está viendo la nueva ley o reforma de alquiler, algo escuché. Sí, que bueno, estarán al tanto, ¿no? En las noticias de estos días se está debatiendo ese tema. Y ahí aparece, sí, después sí, digo, seguramente en medios de comunicación van a poder seguir esa noticia de mejor manera, pero también aparece toda la cuestión vinculada a la competencia que existe y que ocurre entre, digamos, el mercado inmobiliario común y corriente, que tenemos nosotros mismos queriendo alquilar para vivir, con el alquiler turístico. Bien. Quizás
no necesariamente en toda la ciudad de Buenos Aires, en toda el área metropolitana de Buenos Aires, pero sí en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, de vuelta, barrios como San Telmo y Palermo, esto existe, ¿bien? Donde le es más conveniente al propietario o al inmobiliario alquilar en un turista, porque en un fin de semana factura lo que a nosotros en un mes de alquiler, o más inclusive, ¿bien? O es más redituable a una persona que construye, en vez de hacer departamentos para, bueno, venderlos o alquilarlo, construir un hotel, por ejemplo, ¿bien? O directamente que sean departamentos de alquiler temporario, y todo lo que ocurre, por ejemplo, con estas plataformas, como se llama, tipo Airbnb, ¿bien? Estas plataformas digitales, ¿sí? En donde hay gente incluso que va a alquilar, bueno, alquilar por Airbnb. O sea, ¿cómo vas a alquilar tu casa por Airbnb? Bien, digo, sería ridículo, pero hay personas que terminan haciendo eso. O sea, su casa, digo, de residencia permanente, o no, bueno, no permanente, ¿no? Transitoria, pero alquilan para vivir un tiempo en departamentos de esa manera. Bien. ¿Preguntas, consultas, dudas, comentarios, sugerencias? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Más o menos. Sí, está. Bueno, recordarles una vez más. El martes de la semana que viene nos vemos en Piñeiro. Para quienes cursen los miércoles, recuerden que mañana a las 18 tenemos nuevamente clase por Zoom, ¿sí? De vuelta, espero mañana, digo para quienes de acá cursen los días miércoles, espero mañana sí a las 18 estar acá presente. Eventualmente algún problema de tráfico o mi otro trabajo, básicamente, les hago saber por el grupo de Facebook, pero recalco que la idea, perdón, mañana es sí a las 18 horas. Bien. Mañana sí, probablemente nos extendamos 2 horas reloj, ¿sí? O 1 hora y pico reloj. Mañana para los miércoles tenemos que ver Francia y París, así que eso sí nos lleve más de 1 hora y media, quiero decir. O sea, arrancamos a las 18 y ahí sí hagamos hasta las 19 y pico, 20 horas seguramente. Bien. ¿Qué más? Recuerden la guía de lectura, ¿sí? Que es, no es de entrega, no es un trabajo de entrega obligatorio, pero sí para que lo tengan en cuenta de cara a la evaluación parcial de esta materia, que es sobre turismo rural y turismo en espacios naturales. Y me parece que eso es todo, ¿sí? No tengo más nada para comentar. Nuevamente pedir disculpas por el cambio horario ahí como medio sobre la hora repentino, pero bueno, no llegaba antes, la verdad es esa. Nos vemos el martes que viene, y con algunos nos vemos el miércoles, mañana, por lo menos acá con la camarita. Perfecto, gracias. Chao, gente. Bueno, profe, Cuídense. chao, buenas noches. Chao, chao. Nos vemos, Hasta gracias. luego. Gracias. Muchas gracias.